Hola amigos de Vestidor MX y de Somos Chivas, la verdad oficial. Bueno, pues vamos a grabar ahorita un video con motivo de las severas críticas que han hecho diferentes especialistas, prácticamente de todos los medios de comunicación, acerca de que esta selección nacional que actualmente dirige Jimmy Lozano, pues que no tienen personalidad los jugadores. Realmente me parece un infortunio el comentario de todos ellos. Entiendo que ellos entienden la parte más coloquial de la palabra personalidad y obviamente que confunden lo que ahorita vamos a explicar en relación a con relación a sus comentarios, porque ninguna persona deja de tener personalidad y ahorita les voy a decir el por qué. Entonces, de entrada, es una crítica no fundada en una realidad. Todos los jugadores, todas las personas tenemos una personalidad y todos los jugadores por ende la tienen. Que no les guste unas características de ella y que lejos de estar criticando el que no tiene personalidad no aportan cómo es que se podría mejorar la situación, es algo que vamos a poner ahorita en evidencia. Entonces, lo primeritito que quiero señalar es que la personalidad está compuesta por dos grandes factores, uno que es el temperamento de las personas y el otro que es el carácter. Y vamos a iniciar con una pequeña definición acerca de qué es el temperamento. El temperamento es uno de los componentes básicos de la personalidad y se refiere a las características innatas que determinan cómo una persona reacciona emocionalmente y comportamentalmente ante diversas situaciones. Estas características son en gran medida heredadas y están presentes desde una edad temprana, influenciando el comportamiento a lo largo de la vida. Entonces, el temperamento es algo un poco, o más bien, el temperamento significa que tenemos nosotros una serie de cuestiones hereditarias que son con las que ya venimos con ese chip y obviamente a través del propio contacto con el medio ambiente se puede ir modificando o no. Algunas de las características que se tiene el temperamento es, pues, si somos reactivos emocionalmente, el nivel de actividad, la sensibilidad sensorial, la regularidad, la intensidad de respuesta, la persistencia y la atención. Y obviamente que hay varias teorías acerca de lo que es el temperamento, las cuales no vamos a tocar aquí, pero es importante quedarnos con el concepto de que el temperamento, que es lo que regularmente se le llama personalidad por parte de todos estos periodistas, que confunden precisamente esta parte, o incluso también puede ser que ellos estén determinando sus comentarios a partir de algo que se llama carácter. Y ahorita les voy a leer una pequeña definición de lo que es el carácter. El carácter es un comportamiento fundamental de la personalidad de un individuo y se refiere a los aspectos más duraderos y estables de la misma. A diferencia de los estados emocionales que pueden variar de un momento a otro, el carácter representa los atributos y disposiciones más constantes que influyen en el comportamiento y las reacciones de una persona a lo largo del tiempo. Y bueno, algunos de los componentes del carácter son los valores y principios, las actitudes, los hábitos y comportamientos, rasgos de personalidad, la moralidad y la ética. Y para que se forme esto de carácter, pues tenemos la educación, la crianza, las experiencias de vida, la parte de la cultura y la parte de la sociedad en donde nacemos y también el autoconocimiento que vamos generando a partir de ello. Esta parte del carácter entonces es, en el caso del temperamento, ya quedamos de que es una parte más de cuestión hereditaria, una cuestión más de carácter biológico. Y el carácter es más una formación de carácter sociocultural. Entonces, a partir de estos dos integrantes es como se forma la personalidad. Entonces, cuando se habla de que los jugadores de la selección mexicana de Jimmy Lozano no tienen personalidad, pues primero es un error, como ya lo comentamos, y segundo es comparados con qué. Y les voy a poner ejemplos muy concretos. Cuando se habla de la personalidad que citan mucho los comentaristas, jugadores, exjugadores profesionales o no, regularmente nos refieren a selecciones pasadas. Voy a poner como ejemplo tres de ellas. En el México 86 hablan mucho, por ejemplo, del liderazgo, del carácter, de la personalidad, porque así es como ellos lo manejan. Es
Fernando Quirarte, Miguel España, Tomás Boy, Hugo Sánchez y Javier Aguirre. En aquel México 86, por eso les preguntaba comparados con quién. Cuando llegamos precisamente a enfrentarnos a Alemania, pues comparados con los alemanes, resulta ser que el jugador mexicano, pues ese temperamento, ese carácter y ese liderazgo quedó por debajo del de los alemanes. Tan es así que nos ganan en la serie de penaltis. Una serie de penaltis que ya veníamos nosotros con una historia muy triste acerca de que muchos partidos los perdimos por serie de penales. Entonces, importantísimo, que no importa, en este caso, esos liderazgos, esos temperamentos, estos caracteres que tienen estos jugadores, de todas maneras fuimos eliminados por los alemanes, así, en evidencia, tal cual. En Estados Unidos 94, pues nos presumen el liderazgo, el comportamiento, la personalidad de Jorge Campos, de Claudio Suárez, de Ignacio Ambriz, de Alberto García Aspe, de Hugo Sánchez y de Luis García. En Estados Unidos 94, recordemos que el temperamento de Luis García pues favoreció para que quedáramos eliminados, porque se hizo expulsar en uno de los juegos del Campeonato del Mundo, en el partido en donde fuimos eliminados por la selección de Stoichkov, que es Bulgaria. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que entender que tanto en el 86 como en el 94, de todas maneras, con un equipo potencia como Alemania, o con uno de un segundo hasta de un tercer nivel como lo fue Bulgaria en el 94, de todas maneras quedamos eliminados a pesar de tener esta personalidad de estos jugadores. Y en el Mundial de Francia 98, bueno, se habla de Osvaldo Sánchez, de Claudio Suárez, de Joel Sánchez, de Germán Villa, García Aspe, Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Peláez. Y también se presume su gran personalidad. Y también fuimos eliminados en el 98. Entonces, es importantísimo desmitificar esta situación de que la actual selección no tiene personalidad, e insistiré con eso porque me parece que es fundamental. Ahora, desde el punto de vista teórico, ¿qué es la personalidad en el fútbol? Bueno, pues una definición nos dice que la personalidad de los jugadores de fútbol se refiere al conjunto de características psicológicas y comportamentales que influyen en cómo actúan y reaccionan en el contexto deportivo. Estas características no solo afectan su rendimiento en el campo, sino también su interacción con compañeros, entrenadores y adversarios, así como su capacidad para enfrentar la presión y los desafíos propios del deporte. Entonces, ya cuando empezamos nosotros a desglosar esto de una manera distinta, a detallarlo, entonces podríamos empezar el análisis mucho más justificado, con mayor evidencia científica de qué estamos hablando al respecto. Y nos dice la psicología del deporte que hay aspectos de la personalidad de los jugadores de fútbol, como es, en este caso, los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, uno de los rasgos de jugadores es la extroversión. Extrovertidos como quién, pues puede ser como Jorge Campos, un ejemplo. Jugadores que son más neuróticos, que en este caso podría ser alguien como García Aspe. Gente que tiene una apertura a tener experiencias nuevas, que en ese momento está con la posibilidad de aprender un poco más, a lo mejor Ramón Ramírez. Alguien que es mucho más amable en cuanto a la forma de llevar a cabo su función en el fútbol, en los entrenamientos, en las competencias. No sé, no se me ocurre ahorita alguno de los jugadores con muchas características así de ser sumamente amable, pero hay gente que se refiere a algunos jugadores como que son unos grandes personas. Digo, en este caso no voy a hablar de un jugador mexicano, pero por ejemplo se me viene a la mente el multicitado Alex Aguinaga. Jugadores responsables, que también es otra de las características de la personalidad, y creo que bueno, pues ahí podríamos tener una lista un poco más amplia. Pero también aspectos importantes es la motivación. Estos rasgos de la personalidad es la motivación que viene desde dentro del jugador o de forma externa. La más complicada de desarrollar es la que viene dentro del jugador, porque eso es la automotivación. Cuando viene la parte externa, pues puede ser a través de bonos, puede ser a través de los aplausos, del reconocimiento público, bla, bla, bla. La autoeficacia, que es
la parte que le llaman autoestima, que es que el jugador se identifique a sí mismo precisamente como alguien que es competente para su función, y esta autoconfianza te la da el conocimiento del quehacer, en este caso, identifica al jugador que viene bien preparado, por lo tanto tiene una autoconfianza. Un jugador que no viene físicamente bien preparado, pues obviamente no va a tener esta misma autopercepción de él. En cuanto a la parte de algo que le llaman, ustedes están escuchando una palabra de manera muy reiterativa, la palabra resiliencia, y que es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades, como las derrotas o las lesiones. Es decir, estos jugadores que son inmediatamente, por ejemplo, ahorita que se perdió 4-0 con Uruguay, tener la capacidad de remontar, aunque no se repitió el mismo cuadro, pero lo interesante es que el mismo cuadro que se puso ante Uruguay, si se hubiera puesto ante Brasil y le hubiesen sacado el empate, le hubieran ganado a Brasil, quiere decir que tiene una capacidad de resiliencia rápidamente ese jugador. ¿Por qué? Porque fueron capaces de sobreponerse a esa derrota. El control de los impulsos y estos rasgos de esta personalidad, aspectos claves de esta personalidad, el control de los impulsos. Bueno, y les ponía el caso de Luis García, que no solamente Luis García en campeonatos del mundo pues falló con esta expulsión. Tenemos que ante el equipo de Necaxa, en algún momento en una final no quiso tirar un penal y le dejó la responsabilidad a Alberto Coyote en un penal que era decisivo para que Chivas pudiera salir campeón. La confianza en uno mismo, que significa el que se tiene uno a partir de saber que está perfectamente entrenado o que uno es competente para alguna actividad. En ese momento se genera una confianza. El trabajo en equipo y liderazgo, que es aprender a cómo tenemos nosotros que convivir tanto fuera del terreno de juego como dentro de él para tener los mejores resultados. Y este trabajo en equipo, que se traduce, por ejemplo, en una comunicación efectiva, una comunicación correcta, una comunicación que en algunos momentos se ha criticado que esta selección no se hablan en el terreno de juego como deberían de hablarse, y se confunde los liderazgos, que hay liderazgos que muchos de ellos mientan madres y entonces al jugador compañero le reclaman de manera airada y de manera pública el que no haya hecho una acción correcta. Y también en esta parte hay formas diferentes de tener ese liderazgo, y también tenemos la actitud hacia el aprendizaje de una mejora continua, que es cuando en ese momento todos los jugadores tratan de que su rendimiento vaya incrementándose de manera permanente. Entonces, esto es fundamental que conozcamos, que cuando se empieza a desglosar, cuando hablamos de personalidad de los jugadores del fútbol, pues tiene que ver con todas estas características. Y en los análisis creo que deberían de ser mucho más específicos los analistas del fútbol para decirnos exactamente qué es lo que está pasando con estos jugadores. Porque ni todos son faltos de carácter, faltos de personalidad, faltos de temperamento, sino que hay una serie de problemas que tienen que ver con el funcionamiento del equipo en el nivel táctico, psicológico, técnico, y que entonces al no ponerlos en la evidencia, a mí me cuesta mucho trabajo creer, porque conozco a Ibar Cisniega, que él es el actual presidente de la federación, él fue pentatleta, él manejó el deporte nacional de este país, él impulsó las ciencias aplicadas al deporte. Me cuesta trabajo decir de parte de los comentaristas, es que no conoce de fútbol. Pues las ciencias aplicadas del deporte se aplican para todos los deportes, y sé perfectamente que él sabe que este tipo de cuestiones tienen una influencia específica, y por eso hubo la declaración de que iban a apoyar con todo a los deportistas, a los futbolistas, con todo el aparato de ciencias aplicadas para que pudieran mejorar su rendimiento. Y en específico en el área psicológica, que está actualmente Parma Aragón con ellos, y que trajeron a José María Buceta, uno de los mejores psicólogos del deporte del mundo, a trabajar con ellos, pues seguramente están trabajando en esto, porque es algo muy importante de señalar. Jimmy Lozano, cuando lo colocan, todos los comentaristas, bueno, no todos, a lo mejor el 90% siempre dijeron, sí, que sea Jimmy Lozano, sí es una persona preparada, y ahora viene una campaña para descalificarlo por los resultados que tuvo en los juegos de preparación de la selección, y siguen diciendo que no tiene los tamaños ni la capacidad para poder llevar al equipo a la selección, al campeonato del mundo, a representarnos. Y yo estoy tratando de desmitificar todo esto, porque todos estos exjugadores que
en su momento. Por ejemplo, Hugo Sánchez, con todo su palmarés que nadie lo puede cuestionar, con sus 5 pichichis, en la selección nacional no trascendió. Ahí están los datos específicos. El propio Cuauhtémoc Blanco, que es el máximo ídolo de la selección nacional, que tampoco se va a cuestionar, o uno de los máximos ídolos, tampoco trascendió. Se habla mucho de Jorge Campos cuando hay evidencia de que ha habido mejores porteros, pero bueno, el Brody ha sido trascendente como representante de relaciones públicas del fútbol mexicano, porque su carácter tan bonachón le ha permitido ponerse con una buena relaciones públicas, incluso con dirigentes de FIFA. Pero esa es otra cosa. En realidad con Jorge Campos tampoco trascendimos. Y así me podría ir con todos los jugadores que se citan de manera permanente, que dicen que tuvieron un mejor desarrollo. Entonces, esa es una parte muy importante, y les voy a poner 2-3 ejemplos nada más para que ubiquemos que cuando se detecta en dónde está fallando un jugador o un equipo, hay técnicas psicológicas de trabajo que se pueden en ese momento implementar para que en ese momento se mejore el rendimiento deportivo. Pero entonces ya le ponemos el nombre y apellido a las cosas y no generalizamos de tal manera de que pareciera ser que incluso los jugadores exprofesionales que vivieron todas estas cosas no se atreven a poner cosas o ejemplos específicos para decir, miren, cuando nosotros tuvimos problemas de comunicación al interior, vino un fulanito de tal y trabajó con nosotros esta actividad, y con base en eso mejoramos nuestra comunicación. Queda en evidencia, en todos los vestidores hay subgrupos. No hay un solo vestidor de jugadores de selección nacional o de equipos donde no haya subgrupos. Ahora, esos subgrupos se deben de reconocer a sí mismos, y esos subgrupos tienen una dinámica interna, y esos subgrupos tienen una afectación directa al grupo total. Recordemos la historia en donde Cuauhtémoc Blanco incluso se habla de que fue vetado por el grupo de Osvaldo Sánchez y de Pavel Pardo, de todos los jugadores de allá del Atlas, para que no fuera al campeonato del mundo. El propio Cuauhtémoc Blanco los ha denunciado, aunque ellos lo niegan, y el propio Ricardo Antonio Lavolpe lo niega. El hecho es de que la indisciplina, la conducta indisciplinada que tuvo Cuauhtémoc Blanco no caía bien en el grupo, y tampoco caía bien la manera de sus bromas pesadas que siempre ha tenido Cuauhtémoc Blanco. Bueno, ese es un hecho que en las relaciones interpersonales dentro de los subgrupos tienen este tipo de afectaciones. Entonces, aquí les voy a poner algunos ejemplos de cómo se mejora este tipo de cuestiones de carácter psicológico en los grupos para que el futbolista tenga mejor rendimiento. Por ejemplo, en cuanto al manejo de estrés y de la ansiedad, bueno, pues hay técnicas de relajación, ¿no? Y algo que se le llama mindfulness, que es practicar la atención plena para ayudar a los jugadores a mantenerse enfocados en el presente y reducir la ansiedad. Algo así como la yoga, por ejemplo. Entonces, son cuestiones que desde la psicología del deporte, ténganlo por seguro, que les han enseñado Parma Aragón, seguramente ya técnicas de relajación a los muchachos. Para poder hacer el fomento de la cohesión de equipo, actividades de construcción de equipo, pues dinámicas de grupo, realizar actividades fuera del campo que fortalezcan los lazos entre los jugadores, juegos cooperativos, incluir ejercicios en los entrenamientos que requieran una colaboración efectiva y comunicación, que eso es muy efectivo, porque muchas veces en los subgrupos, ¿qué es lo que pasa en los subgrupos? Siempre se juntan los mismos con los mismos, se juntan en las mesas a comer los mismos, y no se dan la oportunidad de conocer dentro de la propia selección a otras personas. Son grupos muy cerrados. Y entonces pareciera ser que al interior del grupo, por ejemplo, hay muchos seleccionadores nacionales en el mundo en donde ya no hacen las comidas en mesas de 4 personas. Siempre ponen unas mesas amplias para que todos, por ejemplo, en herradura, todos se puedan ver con todos. Y también evitan que se sienten los mismos con los mismos. Es como cuando íbamos a la escuela y que en ese momento decían los maestros, a ver, no se sienten los mismos con los mismos, los voy a sortear y se sientan de manera alternada. Y si yo veo que se sientan juntos para estar platicando, los voy a separar. Esa es la intención precisamente de todas estas actividades que permiten una mejor cohesión de equipo, ¿no? El desarrollo de liderazgos, por ejemplo, se hacen roles de liderazgo, fomentar que diferentes jugadores asuman roles de liderazgo en el equipo, no solo los capitanes.
Y esto es muy importante. Ahora que se está hablando acerca de la falta de liderazgo, dicen, es que no hay líderes. Bueno, es que sí, quizás sí están los líderes. Lo que pasa es de que el líder, ¿cuál es un líder? El líder que, bueno, primero, hay diferentes tipos de liderazgo. Y lo que le gustaría a estos comentócratas es de que todos exhibieran su liderazgo, cuando no todos lo exhiben. Ejemplo, todos reconocen a Guido Pizarro como el líder más importante de Tigres, pero no es el que en la cancha muestra ese liderazgo. Durante muchos años se pensó que el líder real, potencial, era Gignac. Y el propio Gignac le da el reconocimiento a Guido Pizarro. Y Guido Pizarro no es de los que gritan y vociferan y los que levantan las manos, igual que lo hacen Nahuel Guzmán o que el propio Gignac. Entonces, reconociendo que hay diferentes liderazgos, en esta parte lo importante es empezar a escuchar a los diferentes jugadores, porque si durante 3-4 mundiales los jugadores más veteranos se apoderaron del vestidor, que es algo muy importante que hay que señalar, que es, se genera una cultura de interacción en los grupos a partir de quiénes son los líderes. Y si ellos secuestraron ese vestidor y ellos negociaron todo lo que era las primas y ellos negociaron la manera de la convivencia dentro del grupo, pues los demás, aunque quisieran opinar, ¿cómo van a opinar? Porque estos capos les llaman, fíjese, hasta la palabra que se les pone a los jugadores que manejan un vestidor, los capos del vestidor. Pues cómo se democratiza la toma de decisión. Y ahorita obviamente los jugadores que en este momento están con Jimmy Lozano, que son no todos los jugadores que habían venido participando en las diferentes selecciones nacionales, pues podrán asumir diferentes roles. ¿Y cómo se hace? Pues precisamente dándoles esa oportunidad. Y en el trabajo psicológico, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, que no solamente sean los capitanes los que estén al mando de las acciones. Se hacen juegos, por ejemplo, interactivos o juegos de diferente forma, en donde se les pone a capitanear a otras personas que no son los capitanes. Igual, estos jugadores pueden ser más eficientes a la hora de influir en sus compañeros, porque al final el liderazgo es influir en nosotros. Entonces, otra manera es hacer el trabajo de mentoría, es decir, establecer programas donde jugadores más experimentados guían a los jóvenes. Y bueno, se trata de que se tenga en ese momento la posibilidad de que la experiencia que se tiene acumulada por alguno de los jugadores, en ese momento se pudiera hacer un trabajo de mentoría en donde les expliquen, a ver, mira, lo que te vas a encontrar en el Campeonato del Mundo o en la Copa América va a ser este escenario. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Bueno, si tienes una acción específica para eso, le encargas a los más veteranos y les dices, vamos a tener este tipo de experiencia en una noche o en 2 noches, en lugar de que ustedes estén en la concentración con su mismo compañero, ahora lo que van a hacer es, van a cohabitar en 1 o 2 noches con compañeros que no tienen tanta experiencia, y por favor les encargo que les expliquen el ABC de lo que significa una Copa América o lo que significa un Campeonato del Mundo. Ese es el trabajo de mentoría. Y entonces en esa reciprocidad se va conociendo las personas y van teniendo precisamente este trabajo que va a permitir tener una serie de desarrollo psicológico de manera paralela. También tenemos nosotros la posibilidad del desarrollo de la motivación. ¿Qué pasa cuando un jugador no tiene esta capacidad de automotivarse? Bueno, pues se hace un trabajo con él de algo que se llama la motivación intrínseca, que es fomentar el disfrute del juego, crear entrenamientos que sean diferentes pero también divertidos. Algo que pierde el futbolista profesional es la diversión por el fútbol. ¿Por qué? Porque como lo toma ya como trabajo, como todo lo que implica el trabajo es las concentraciones, los entrenamientos, los viajes y todo ello, empiezan a aburrirse de algo que antes les gustaba mucho. Entonces hay que retomar la parte de la diversión del fútbol. También esta autonomía, dar a los jugadores cierto grado de autonomía y responsabilidad en sus entrenamientos y decisiones de juego. Para que esto suceda, por ejemplo, en esta motivación de darles la autonomía, pues hay entrenadores que les dicen, a ver, el marco general es de que no rinse la pelota en cierta zona del terreno de juego, pero te doy toda la libertad para que tomes las decisiones que tú consideres pertinentes en beneficio del equipo a partir de esta zona.
y te dejo la responsabilidad de que si pierdes la pelota, pues ayudes a inmediatamente a corregir el error. Bueno, esa es una forma también de generar una motivación intrínseca. Y todo ello, insisto, quise ponerles estos ejemplos, y obviamente podría ser muy amplio este video, más de lo que estamos en este momento, pero no voy a profundizar más, sino que quería bosquejar básicamente lo que significa cuando uno ya hace un análisis específico para decir, a ver, el jugador fulanito de tal, por ejemplo, el Chiquete Orozco. Si el Chiquete Orozco es un jugador con mucho potencial y lo que le falta es la experiencia de lo que significa jugar una Copa América, lo primero que tiene que hacer el cuerpo técnico es, o el cuerpo técnico lo alimenta para decirle, mira, el escenario que te vas a enfrentar en la Copa América es este, y lo que yo te pediría que hagas es esto y esto otro, o que a partir de las mentorías, es decir, de los jugadores de mayor experiencia, que en este caso pueden ser los dos centrales titulares que están ahí con el Chiquete, ¿no? Que en ese momento le puedan indicar, oye, mira, nosotros lo que vivimos en el Mundial, si es que no vivieron una Copa América, fue esto. La Copa América es de un rango menor y lo que va a suceder es esto y esto otro. Y entonces el Chiquete, sin tener que vivir la experiencia amarga de cometer errores, en automático podrá mamar de la experiencia de sus mentores. Eso es importante, por ejemplo, poderlo llevar a cabo. ¿Qué más se puede hacer con el Chiquete? Si vimos que está perdiendo el mano a mano, inmediatamente corregir junto con él la manera como se hace la marca, sí, pero no solamente desde el punto de vista técnico, táctico, sino también desde el punto de vista psicológico, decir, a ver, lo que pudimos observar es que con Uruguay hiciste estos movimientos en donde tú has sido muy eficiente en la Liga Mexicana. ¿Por qué ante jugadores de la Liga Mexicana que son seleccionados, por ejemplo, de Uruguay, y que tú lo pudiste controlar en la Liga Mexicana, por qué no lo hiciste ahorita acá en la selección? Te muestras más ansioso. Tienes que entender que es lo mismo. El mismo jugador que tienes enfrentando en la Liga Mexicana es el mismo que vas a enfrentar en una Copa América. Por ejemplo, muchos de los seleccionados nacionales actuales han enfrentado a los jugadores de las selecciones nacionales que van a participar en la Copa América en categorías inferiores, y México les ha dado la batalla o incluso les ha ganado. El ejemplo más evidente es que México ha ganado en varias ocasiones en fuerzas inferiores a Brasil. Bueno, pues eso hay que trabajarlo con estos jugadores, de decirles, a ver, si tú ya les ganaste cuando eras sub-18, sub-20, sub-23, ¿por qué chingados no les vas a ganar ahorita que es la mayor? Entonces es algo muy importante que se tiene que considerar. Así que pues ahí está la información. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo ahí. Estoy completamente en desacuerdo con que hablen de que todos los jugadores de la actual selección nacional no tienen personalidad, pero peor aún, me parece muy pobre el análisis de varios comentócratas, incluso de los jugadores profesionales, que todo esto que estamos explicando deberían de ponerlo en evidencia ante las cámaras y platicar de ello, y más los que son entrenadores, que deberían de conocer todo esto al detalle. Pero bueno, ahí queda mostrada o su ignorancia o su mala leche al no poder compartir todo esto, que en realidad es lo que sucede en el fútbol profesional a través de lo que es el trabajo de la psicología del deporte. Si ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente video.